saludarlos. Mi nombre es Augusto Verduga. Nos encontramos nuevamente en Al Sur del Panal, en La Colmena. Hoy en entrevista con María Luz Padua. Buenas tardes, soy María de la Luz Padua, del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar de México. Primero, agradecerle por venir a Ecuador y compartir la película Roma con nosotros. Estamos nosotros muy entusiasmados por las expectativas que se pueden generar alrededor de esta película. Y digo entusiasmados porque en Ecuador, a pesar de que desde hace algunos años atrás, en el gobierno de Rafael Correa, esta lucha de las trabajadoras remuneradas del hogar se impulsó con fuerza. Han habido unos vientos de cambio en el Ecuador y parece ser que estamos como retrocediendo en estos derechos fundamentales. Sin pretender endilgarle una responsabilidad social al séptimo arte, al cine y a la película Roma en concreto, sí queremos en La Colmena enfatizar que nosotros vemos la película como una intención por parte del director de visibilizar una causa social que ha estado por mucho tiempo invisibilizada, ¿no? Si bien el personaje de Cleo ayuda a dar mayor visibilidad a las trabajadoras remuneradas del hogar, creemos que está lejos de ser una carta de amor para las mujeres como Cleo, parafraseando a Cuarón. No es más bien el reflejo de un oficio pocas veces visibilizado en el cual se intercambian las prestaciones de ley o laborales establecidos por el hecho de volver a esas mujeres, como decíamos ya en el foro, parte de la familia. Esto de ser parte de la familia es un aspecto que más bien potencia el hecho de que sean reconocidos los derechos laborales de las mujeres trabajadoras del hogar. Sí, bueno, nosotras al inicio que empezamos a conocer Roma, a ver Roma, pudimos darnos cuenta de esta parte como Cuarón desde su historia personal empezó como a dar a conocer esas situaciones que pasan en un hogar, ¿no? Y principalmente con que en este caso, en esta película, es una trabajadora del hogar la protagonista, ¿no? La cual vemos igual que como muchas compañeras en Latinoamérica, en México, que se confunde esa frase tan sonada, quiero que seas como, te queremos como parte de la familia, y eso es lo que muchas veces nos limita a que nosotras seamos sujetas de derechos, ¿no? Y ha sido como una situación que se ha normalizado por generaciones y que en este preciso momento se ha tomado Roma y con la causa de nosotras por nuestros derechos como una plataforma fuerte para visibilizar un trabajo que por muchos años había estado pues tras la puerta de un hogar, ¿no? Ahora con esta película nos damos cuenta y coincidimos muchas compañeras en que esta situación no debe de seguir pasando, aunque él la refleja de los años 70. Entonces creo que este es el momento para que empecemos a distinguir cuál es la parte de los derechos, cuál es la parte de que yo como trabajadora nunca me preguntan si quiero ser parte de su familia, ¿no? Ellos como que toman y se apropian de esa parte, pero a nosotras nunca nos lo preguntan. Entonces creo que ahora es el momento en que Roma viene a visibilizar esa parte y sí ha sido como una película de cierta forma pues incómoda porque refleja una realidad que no solamente en México se ve con este trabajo del hogar, sino en toda América Latina y que se sufre y se siguen sufriendo como toda esa parte del desconocimiento de derechos por las compañeras, pero tampoco se ha visto la parte de los empleadores, ¿no? Como ellos también, aunque muchos trabajamos con abogados, trabajamos con contadores, pero siempre nos dicen, vas a hacer esto, limpiar, sacudir, pero nunca nos dicen, todos los domingos es tu día de descanso, ¿no? Cada fin de año tienes un aguinaldo. Entonces es empezar a reconocer ese trabajo como lo que es un trabajo que da el crecimiento a muchas familias y a su vez ellas pues tienen mejoras, ¿no? Económicas, culturales, toda esta parte del desarrollo en un país. Hay escenas dentro de la película que ejemplifican la inclusión a medias de las Cleo como integrantes de la familia. Por ejemplo, en la escena donde vemos a Cleo sentada con la familia viendo un programa de televisión y la señora Sofía le pide que le traiga un tecito de manzanilla al señor. O cuando vuelven de viaje cansados, Cleo mucho más que todos y los niños le piden a la empleada, aquí sí la empleada, que les prepare un batido. Se normaliza de alguna forma una realidad injusta con este tipo de tratos que parecieran ser como muy sutiles, pero que en el fondo, a mi modo de ver, esconden toda una realidad. Y ya estoy dando un poco de la respuesta a la pregunta, pero quisiera saber su apreciación. Sí, definitivamente Roma y el personaje de Cleo lo que refleja es eso, ¿no? La parte de cómo el afecto hacia la familia, hacia los niños que a veces cuidamos, también se ve esta parte de que hasta cierto límite eres parte de la familia.
pero no dejas de tener las responsabilidades, ni las tareas, ni el trabajo que día a día tienes que estar haciendo. Entonces no es como tal la parte de decir, sí eres de nuestra familia, pero también cómo voy a ser yo como trabajadora para que mis derechos se respeten, ¿no? Empezar por el reconocimiento de mi trabajo y decir, pues esta situación como que no está yendo de lo favorable para mí, ¿no? Sino siempre va siendo hacia la familia que yo estoy cuidando y en la que trabajo. Cleo también es la persona que nos recuerda a esas miles de mujeres que han cuidado y siguen cuidando a los hijos de otras familias, dejando o sacrificando sus propias familias por el cuidado de hijos que no son propios. A veces, inclusive, esto es la única forma de garantizarles la educación, ¿no? Dejarlos al cuidado de abuelitas o tías, etc. ¿Cuánto se sabe, esta es la tercera pregunta, cuánto se sabe del drama que viven las familias de las trabajadoras del hogar en México? Entonces, a raíz de la película, ¿se ha podido visibilizar un poco esta realidad? Sí, definitivamente ahora en el sindicato recibimos al día de entre 10 y 15, entre llamadas telefónicas y visitas de las compañeras, las cuales llegan y con estos argumentos, ¿no? Me ha pasado esto, no me da mi aguinaldo, con diferentes problemáticas que una vez que Roma viene a reflejar esta situación que fue de su vida, ellas alcanzan a identificar, a mí me pasó esto, ahora cómo le voy a hacer. Entonces empieza a crear como esta transformación de conciencia, de decir, yo no quiero que me pase, ¿no? Y esta cultura también de la prevención, pero todos los días desde nuestro sindicato atendemos a las compañeras con diferentes problemáticas. Mucho se ha hablado por estos días de la figura de Yalitza Aparicio, la gran heroína de Roma y la musa de Cuarón. Están quienes sostienen que a partir de este hito, me refiero al protagonismo de una mujer indígena, alejada de los estándares hollywoodenses de belleza, proveniente de una familia humilde y con apenas estudios de actuación, muchos, afirman que se abre un camino para las mujeres que no forman parte del patrón occidental que impone la industria del cine. La pregunta es, ¿crees que esto es así? ¿Podemos esperar que las grandes productoras contemplen a Yalitza Aparicio en papeles menos estereotipados? ¿Crees que pueda representar, en resumidas cuentas, a un personaje que no esté vinculado con su origen étnico o de clase, entre comillas? Pensar, por ejemplo, en una superheroína. Sí, yo creo que como ya lo mencionamos, Roma viene a reflejar la vida del productor, ¿no? De Cuarón, en el cual pues obviamente se busca un personaje que se asemeja a su nana, que en este caso pues es Yalitza, y como tal pues en muchos medios también se ha mencionado cómo las mujeres también tenemos el derecho de realizar nuestros sueños y de participar en diferentes acciones, como por ejemplo ahora una película, ser protagonista de una película tan fuerte, pero que sea ya también rompiendo todos esos estereotipos, ¿no? De que siempre sea como la historia de la familia feliz o con el final feliz, sino más bien que refleje esta realidad con personas reales, personas que realmente viven esas problemáticas. En este caso, Yalitza, que viene de su pueblo de origen, que es una mujer, pues lo podemos ver, ¿no? Por su físico, por su lengua natal. Entonces, todos estos aspectos vienen a reflejar también otra visión que ahora se tiene que tomar, ¿no? Cuando estamos en un momento de cambios a nivel Latinoamérica, donde queremos que la inclusión y la discriminación sean como esta parte de ir defendiéndola, ¿no? Que ya dejemos fuera como los estereotipos cuando es un certamen de belleza o cuando debe de ser una protagonista, sino que más bien sean personas reales que sufren cosas como cualquier otra persona que camina por las calles. Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros en La Colmena. Esto es Al Sur del Panal. Hoy en entrevista con Emilio Lezama. Muchísimas gracias, Emilio, por tu tiempo y por la oportunidad de la entrevista. No, pues encantado de estar aquí en Guayaquil. Bueno, hemos escuchado el foro que se ha abierto aquí en el Maxime. En primer lugar, quisiéramos decir que nosotros no pretendemos endilgarle ningún tipo de responsabilidad social al cine, mucho menos al director de la obra Cuarón, pero sí que esta película trata de despertar o despierta en el imaginario colectivo, en la opinión pública, un debate que ha sido muchas veces invisibilizado. En nuestro país, Ecuador, el debate por la inclusión de las trabajadoras remuneradas en hogares tuvo un repunte en la época de la Revolución Ciudadana, con el presidente Rafael Correa. Y ahora parece ser que vamos retrocediendo en el ámbito de los derechos sociales,
y digamos, esta inclusión de las trabajadoras remuneradas del hogar va perdiendo un poco cancha. La pregunta que quisiéramos primero hacerte es, a raíz de Roma, ¿cuál ha sido la reacción de los distintos sectores de la sociedad mexicana? Me refiero a los pelucones, en este caso nosotros decimos los pelucones a las personas de clase, digamos, como se dice de forma muy peyorativa, y en las personas que pertenecen a este amplio grupo de trabajadoras remuneradas del hogar. Yo creo que el tema central de Roma justamente es eliminar esos conceptos de clase, sean para arriba o sean para abajo, ¿no? El pelucón acá, el fresa en México, el virrey, el naco, todas esas construcciones que se han creado tan latinoamericanas, porque hay una realidad que las expresa, ¿no? Que es la diferencia social que hay en el continente en todos lados. Roma busca ser un punto de unión, o se ha convertido en un punto de unión más que buscar. Roma yo creo que buscaba hacer una obra de arte simplemente como una obra de cine, y ha resultado que se ha vuelto un punto de unión porque de pronto encausa muchos diferentes movimientos que hay en México y en América Latina y en el mundo. Por un lado las trabajadoras del hogar, por otro lado las causas de los indígenas, por otro lado la de los estudiantes, los desaparecidos, que son causas que del Río Bravo a la Patagonia creo que no hay ningún país que no las tenga, no las viva. Ahora, en el sentido de las clases que tuvimos, clases más altas, pues yo creo que primero que nada ha habido una toma de conciencia sobre los temas, lo cual es muy importante. Una toma de conciencia que no ha sido la de esa confrontación violenta que muchas veces plantea la política, porque creo que ese es el grave error que cae muchas veces la política y ha caído en América Latina y en todos lados del mundo, el creer que es una confrontación. Yo creo que se tienen que abrir espacios de diálogo y de concientización, y se tienen que abrir espacios, instituciones y canales para que haya movilidad social y para que también haya, digamos, una discusión pública que genere más igualdad en América Latina. En ese sentido, Roma ha sido un canal en el cual empleadores y empleadas, por ejemplo, se han visto cara a cara. Tuvimos funciones en México donde las empleadas llevaban a su empleador al cine, ¿no? Entonces fue de pronto una inversión de los papeles y era muy interesante ver las reacciones de las empleadoras que de pronto decían, oye, ¿me estás invitando al cine? Sí, venga al cine. Bueno, y iban, pero con una cierta cautela, y de pronto salían y se daban cuenta de muchas cosas. Yo creo que es un momento para tomar conciencia. No hay en la película ni una acusación de clase, ni una acusación de raza, ni mucho menos. Es una cuestión de entender una realidad, de alguna forma expresarla, y con ello mismo solita se denuncia. Y hay que ver cómo la arreglamos, esa realidad. Y estamos intentando hacer nuestra parte, y muchos otros grupos están haciendo su parte también. En la película, si bien el personaje de Cleo ayuda a dar mayor visibilidad a las compañeras remuneradas del hogar, creemos que está lejos de ser una carta de amor para las mujeres como Cleo, parafraseando a Cuarón. La pregunta es, ¿no es más bien el reflejo de un oficio pocas veces visibilizado y en el cual se intercambian las prestaciones de ley o los horarios establecidos por el hecho de volver a esas mujeres parte de la familia, como se dijo en el foro? El hecho de ser parte de la familia es algo que más bien potencia esa discriminación en contra de las trabajadoras remuneradas del hogar. ¿Cómo ves tú ¿Cuál es tu lectura al respecto? Yo soy politólogo, estoy haciendo política en la UNAM, y la pregunta que tú me planteas es un análisis politológico de la película. Yo parto de un principio: la película es una obra de arte que no tiene por qué denunciar, no tiene por qué aclarar nada, es una simple obra de arte, ¿no? Igual que a García Márquez no le reprochamos que haya gitanos, o sea, es una obra de arte que expresa un mundo, una cosmovisión desde el punto de vista del autor. Además, expresa una realidad, la realidad que vivió él, sea cual sea, estemos de acuerdo o no con su realidad, nos guste que sea así la realidad o no, esa fue la realidad que vivió él y que expresó él. Y yo creo que es un error exigirle a una película que de pronto se vuelva ideológica, porque entonces deja de ser arte, deja de tener sentido. Puede tener un impacto social, pero no tiene que ser ideológica. Yo creo que Alfonso lo que hace maravillosamente bien es expresar una situación que sucede en muchos lados de México y en muchos lados de América Latina. Si hubiera sido diferente, si de pronto la trabajadora del hogar se vuelve la heroína y sube de nivel social y se vuelve la mandamás, hubiera sido muy improbable la película. Yo creo que lo que refleja es una realidad, y la manera en la cual lo denuncia esa realidad es muy sutil
Y no está, hay veces a los politólogos nos cuesta trabajo porque queremos que haya una denuncia clara y explícita y que salga Marx y Benito Juárez. No, la denuncia es muy sutil. La última escena de Roma es clarísima. Cleo nos salvó la vida. Cleo, hay que ir a conocer el pueblo de Cleo. Cleo, venos hacer un licuado. Esa escena es brutal. Es la constatación de que justamente es casi de la familia, pero no lo es. Y eso es lo que abre el debate. ¿Quieren ser parte de la familia? La respuesta creo que de las trabajadoras del hogar es no. Queremos tener derechos, pero el debate se abre con esa primera premisa, que es, realmente no lo somos. Realmente no tenemos ninguna posición. Cuando llegan al hospital, le preguntan, ¿tienen seguro social? No. Entonces, en esa sutileza del arte, creo que hay mucho más poder que en la denuncia. Y creo que eso es lo maravilloso de Roma. O sea, si Roma hubiera sido un documental sobre trabajadores del hogar, no estaríamos aquí hablando de trabajadores del hogar. Como Roma no es un documental de trabajadores del hogar, sino una obra de arte universal que le habla a todo el mundo, podemos hablar de ello. Estaríamos en un foro chiquito hablando otra vez en el mismo lugar de siempre. Esto lo ha universalizado porque lo es una obra de arte que expresa cosas que queremos cambiar. Como tú decías, es como el vehículo del cine, ¿no? Que permite llegar a expandir el debate público hacia más personas de una forma sutil, digamos, ¿no? En Tu mamá también, la película, una de las películas más famosas de Alfonso Cuarón, hay dos maneras de verla. Como la historia de dos adolescentes obsesionados con el sexo que van viajando por México, o la otra es lo que está pasando atrás de ellos. Y hay un narrador que va contando lo que está pasando atrás de ellos. Y justamente en ese entorno es donde está la crítica social de Alfonso Cuarón. Y es profundísima, es fuertísima. A dos tipos que están completamente inherentes a su medio, que no entienden la realidad porque viven en pequeñas burbujas. Entonces, claro, si nosotros empezamos a acusar a Tu mamá también, ay no, pues es que pues nada más está hablando, es una película libertina y demás, no estamos entendiendo el contexto, que lo que está haciendo es denunciar por simple mostrar. Simplemente el mostrar muchas veces denuncia, ¿no? Y lo que hace Cuarón muy bien en su cine es que te enseña lo que hay. Y eso mismo es una denuncia en muchos sentidos. ¿Cómo la quiere aplicar la gente? Es otra cosa. Yo estoy perfectamente cómodo con que alguien vaya a ver la película y se vaya y diga, qué bonita película, y ya. No me movió socialmente, no me movió políticamente. Se vale, es válido. Y que no le guste también. Pero también da paso a que haya otra gente que diga, esa realidad no está bien. Y que empezamos a hablar de cambiar esa realidad. Roma nos deja también con una espina dentro, provocando que cuestionemos lo que hemos hecho por dejar de precarizar las condiciones de mujeres como ellas, tan ajenas a la pantalla en muchas ocasiones, pero también tan ajenas a nuestra realidad. La pregunta es, ya más allá del tema de la película como tal, y en tu condición de politólogo, ¿cómo caminar hacia una auténtica inclusión? ¿Es posible dimensionar el impacto que tiene el trabajo remunerado del hogar en la economía de un país? Bueno, mira, a ver, el trabajo del hogar es importantísimo para un país, ¿no? O sea, 2.4 millones de trabajadores del hogar en México. Habría que ver cuántos hay en Estados Unidos, cuántos son migrantes y cuántos mandan remesas a México, a Ecuador, a Colombia, donde sea, ¿no? Es importantísimo. El tema de la inclusión es un tema complejísimo, porque el tema de la inclusión parte de un principio de, a ver, ¿quién quiere ser incluido y quién no? Y en las comunidades indígenas muchas veces hay una posición de no necesariamente queremos ser incluidos, ¿no? Entonces, en México, por ejemplo, existe muchos movimientos, el zapatismo, entre otros muchos, que te dicen, nuestra inclusión es una exclusión de alguna forma. O sea, queremos no que nos excluyas sistemáticamente, pero que respetes que no queremos ser parte de tu sistema. No nos asimiles. No nos asimiles. Entonces, lo que creo que hay que hablar es de justicia social, más que de inclusión. Yo creo que la inclusión es importante en ciertos parámetros, ¿no? Por supuesto que las minorías que quieren ser incluidas hay que incluirlas, y también hay que permitir espacios para aquellos que no quieran ser incluidos puedan vivir en esa extensión. Pero la justicia social es una cosa inequívoca. Es decir, que todos los mexicanos, que todos los latinoamericanos, independientemente de dónde nacieron, en qué barrio nacieron, tengan una gama de posibilidades frente a ellos que les permita tener un futuro más o menos parecido. Evidentemente nunca va a ser igual, pero que puedan tener derecho a la salud, a la educación, ¿no? A una vida digna, al medio ambiente, a derechos humanos, ¿no? A temas básicos que en América Latina no están garantizados para todos, porque dependen de en qué barrio naciste y con qué apellido naciste. Claro, ¿no? La última pregunta, Emilio, es la siguiente. Mucho se habla por estos días de la figura de Yalitza Aparicio, la gran heroína de Roma y la musa de Cuarón,
Y están quienes sostienen que a partir de este hito, me refiero al protagonismo de una mujer indígena, alejada de estos estándares hollywoodenses de belleza, que proviene, por cierto, de una familia humilde y con apenas estudios en actuación, digo, se abre un camino para las mujeres que no forman parte del patrón occidental que impone la industria del cine. La pregunta es, ¿podemos esperar que las grandes productoras contemplen a una Yalitza Aparicio en papeles menos estereotipados? ¿Crees que pueda representar un personaje que no esté vinculado con su origen étnico o de clase, entre comillas? Pensar, por ejemplo, en una heroína. Sí, a ver, mira, primero que nada, bueno, Yalitza es un caso impresionante porque hay una confusión muy grande, ¿no? Justamente porque somos sociedades tan clasistas y tan racistas, mucha gente dice, oye, Yalitza no está actuando, Yalitza está siendo ella misma, ¿no? Es una falsedad absoluta. Yalitza no estudió actuación, para empezar, y no es trabajadora del hogar. Yalitza es una educadora, es una profesora. Entonces, tan difícil para ella fue actuar de trabajadora del hogar como lo sería para mí, o como lo sería para ti, ¿no? En ese sentido, Yalitza actúa de algo que no es, y es una actuación muy, muy impresionante porque toma un rol que no conoce, y que desconoce y lo hace muy bien, sin tener conocimientos artísticos. La pregunta que planteas es muy interesante porque yo creo que vamos un poco para allá. Hay un sentido en Hollywood, por ejemplo, de la corrección política muy importante que cada vez más entra en boga, del tema racial, del tema de clase. En Estados Unidos es más el tema de raza, en América Latina no es el tema de clase, pero también el tema de raza, que está empujando a que de pronto tengamos superhéroes afroamericanos y superhéroes latinos que antes no existían, que de pronto haya Coco, ¿no? Claro. Que es una película de un niño mexicano, cuando antes todos eran blancos, ¿no? Caucásicos y más. Bueno, yo sí creo que vamos para allá. Está saliendo Yalitza en portadas de Vogue. Pues estamos hablando ya de romper ciertos estereotipos. ¿Qué tanto lo vamos a poder hacer? O si va a seguir siendo una cuestión así de excepcionalidades, no lo sé. Me gustaría pensar que poco a poco se irán rompiendo. Yo quiero pensar que en México esto va a hacer romper paradigmas muy fuertes en la clásica telenovela mexicana, con los paradigmas de clase muy bien establecidos. Yo quiero pensar eso. Yo creo que coinciden muchas cosas en México en este momento, política, socialmente y culturalmente, para pensar que estamos viviendo un momento de cambio, donde de pronto vemos cada vez más en México indígenas políticos, indígenas periodistas, indígenas actores, y no solamente indígenas, mestizos, afromexicanos, mujeres. Evidentemente el tema de la misoginia en América Latina es enorme, ¿no? Quiero pensar que sí, no soy Nostradamus, yo esperaría que sí, pero creo que Cuarón ha sentado un precedente y quien quiera estar a la altura de Cuarón tendrá que empezar a cambiar paradigmas también, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Ahí lo tenían a Emilio Lezama. Muchísimas gracias, Emilio, y viaje bueno. Saludos, San Guarandón. Muchísimas gracias, Marcelina, por esta entrevista. Gracias por la invitación. En primer lugar, queremos comentarle que en La Colmena no pretendemos endilgarle al cine ninguna responsabilidad ética. Y Emilio Lezama ya nos ha dejado bastante claro que Cuarón no tiene esa intencionalidad. Sin embargo, a nosotros nos parece que Roma sí que tiene esa virtud o esa potencialidad de poder visibilizar una causa que en América Latina ha sido desde hace muchos años atrás invisibilizada. En nuestro país, le comento, esta lucha por los derechos fundamentales de las trabajadoras remuneradas del hogar comenzó ya hace algún tiempo atrás en el gobierno del expresidente Rafael Correa, y se abrió un debate público interesante en torno a la exigencia de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. En el foro escuchamos una postura o una opinión de una de las asistentes al panel, a la audiencia, de que el hecho de que estén incluidas o pretendan ser incluidas las mujeres como parte de la familia es como una suerte de retroceso en el ámbito de los derechos. Quiero preguntarle sobre su lectura a este respecto. El hecho de considerar a las compañeras remuneradas del hogar como parte de la familia, que las abraza, ¿no?, entre comillas, ¿es algo que potencia los derechos de las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar o más bien los hace retroceder? Sí, es un debate que hemos dado las trabajadoras del hogar en México, porque precisamente esa idea o pensamiento donde a lo mejor tiene una doble intención. Por un lado, limita el ejercicio de nuestros derechos,
Y por el otro lado, pues no podemos dejar de tener pues esa relación con las personas que vivimos todos los días, donde nos encariñamos con la casa donde trabajamos, con los niños, y también se da esa relación tan fuerte, pero nosotras también no podemos olvidar que tenemos familia y que también, así como atendemos a las familias, los niños con quienes trabajamos, también están los nuestros que están cuidados por otras personas o están encerrados o necesitan pues mucho de nuestra atención, y por eso también queremos que el trabajo del hogar sea dada a través de una relación laboral donde trabajadoras y empleadores tengamos pues derechos y obligaciones, y no olvidar que el trabajo comienza y también termina. No es que estemos a la disposición de los empleadores y que estemos amarradas o estemos esclavizadas con este trabajo, que de por sí es eso, ¿no? Es un trabajo bastante esclavizante y que es un trabajo que solamente se ve cuando no se hace. Entonces, creemos que a partir de esta formalidad que se tiene o se debe de dar para que las trabajadoras también tengamos un horario de trabajo, vacaciones, aguinaldo, firma de contrato, seguridad social, que también nos permita a mejorar nuestra calidad de vida. Como usted decía, Marcelina, muchas de las veces, lo digo acá en Ecuador, pasa muy a menudo, las compañeras remuneradas del hogar a veces tienen que sacrificar a sus propios hijos, que los dejan al cuidado de abuelitas o tías, para precisamente entregarse de lleno al cuidado de los hijos de la familia que las contratan. Esto es común en México. A raíz de la película Roma, ¿cuál ha sido la recepción que ha tenido la película en el imaginario colectivo de los ciudadanos? Me refiero no solo a las compañeras remuneradas del hogar, sino también y sobre todo a los empleadores. ¿Cuál ha sido la recepción que ha tenido la película? Sí, la situación de las trabajadoras del hogar es muy generalizado, es muy común entre todos los países. En América Latina, cerca de 19 millones de personas trabajadoras del hogar pues, hacen este trabajo. La gran mayoría son mujeres indígenas, son migrantes, son niñas que comienzan a realizar este trabajo. Y precisamente Roma nos está poniendo una discusión, un debate al cómo se aborda esta temática en la vida real de muchas personas que acostumbran muchísimo contratar en México, pero las condiciones no son tan buenas como deberían de ser, basado en derechos y obligaciones, y sobre todo pues basado en las leyes, ya que en nuestro país, en el caso de México, no tenemos una ley que regule nuestro trabajo, y eso hace pues que también haya mayor violencia laboral hacia las trabajadoras del hogar. Y bueno, yo conozco las organizaciones en América Latina. Tenemos la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, del cual en algún momento formé parte como secretaria general, y conozco pues todas las organizaciones que emprendimos para defender nuestros derechos e incidir para que nuestras leyes cambien, y pues de ahí surge la idea de contar con una norma internacional para que nuestros países se obliguen a cumplir estos derechos. Hay una escena dentro de la película bastante particular y la que quiero referirme. Es esta escena en la que Cleo es interpelada por parte de la señora de la casa, cuando le dice que por favor, porque todos han llegado cansados al hogar, y le pide que le haga un licuado al señor, un tecito de manzanilla, me parece que es, si no me equivoco. Y en ese caso, ahí sí, la más cansada, seguro, era Cleo. Sin embargo, en ese escenario ella se tiene que ir a preparar el licuado. Esta divergencia entre ser parte de la familia, entre comillas, en algunos aspectos, y para otros sí que cumplir las labores como trabajadoras,
esta distorsión de las cosas es común en México. ¿Cómo se da esta bipolaridad, por utilizar un término, entre, por un lado, para ciertos aspectos sí ser parte de la familia, y para otros sí hay que cumplir a rajatabla o sutilmente, digamos, le mandan la directriz a la trabajadora del hogar y tiene que cumplir para que el señor no se disguste, por ejemplo? Sí, es una cuestión bastante normalizada decirnos que somos parte de la familia, y nosotras por muchas cuestiones también desde la necesidad nos vayamos creyendo eso, y también eso nos detiene mucho para nuestro crecimiento personal. Incluso cuando empezamos a trabajar en una casa ya no tenemos derecho a estudiar, no conocemos nuestros derechos porque nos han enseñado que el trabajo nos han enseñado que hay que dar como las gracias por el hecho de tener un trabajo, y desafortunadamente pues es muy común eso en México y en América Latina, donde pues somos trabajadoras y así nos ven, pero es bastante esclavizante el trabajo, y muchas de las veces, ¿no? Ustedes verán al final de la película donde Cleo pues sí salva la vida de sus empleadores, pero también regresa a ser la misma, y su vida, su calidad de vida no va a cambiar o no cambia. Y así muchas trabajadoras del hogar, y por ello para nosotras es importantísimo el mensaje que la película nos está dando, de que también por parte del otro lado, como los empleadores, no conozcan tanto esta obligatoriedad que tienen hacia nosotras, que somos pues quien contribuye al desarrollo de la familia, pero también esta familia de repente se les olvida que nosotras también tenemos necesidades profundas, desde el hecho de dejar a nuestra familia para atender a otra familia, por la necesidad tengamos que acceder a incluso malas condiciones. Luego de que se ha generado toda esta expectativa o esta llamarada de reacciones en la sociedad civil a propósito de Roma, una figura de la mujer indígena pueda ocupar un papel menos estereotipado, por ejemplo, que Aparicio aparezca, por ejemplo, como una heroína, para utilizar un poco los lugares comunes del cine actual, ¿no? ¿Pensaría usted que podría ser posible algo así, dar un salto de que Aparicio podría ser una heroína de Hollywood? ¿O esto todavía es algo muy primario, algo que no se corresponde con la realidad? Sí, la cosa es que no nos la creemos muchas veces, y que también tengamos que estar escuchando pues estas formas discriminatorias que todavía existen en nuestros países, y que Yalixa está ahí por el gran papel que hizo. Yalixa es una profesional en eso, y creo que desde su postura, desde el papel que hizo, está dando una gran educación, desde cómo está reaccionando también ante muchas críticas que no deben de llegar a donde ella está hoy. Por supuesto que se puede, solamente que hay una parte que no nos deja alcanzar lo que muchas veces, y que también nosotras nos hemos aprendido y nos han enseñado, que porque no somos excluidas o no somos incluidas en muchos momentos, nos creemos de que esa parte no es la nuestra. Sin embargo, Yalixa nos está enseñando que todas debemos ser iguales, y que podemos lograr nuestros sueños quienes seamos. Muchísimas gracias por la entrevista, Marcelina. Ha sido un placer. Gracias. Gracias a ustedes. Será hasta la próxima oportunidad.